Hello and good morning, friends. Hola y buenos días, amigos. All over the world. De todo el mundo. It's so wonderful to hear that God is doing things in nations that I've never been to. Es tan maravilloso escuchar que Dios está haciendo cosas en naciones en las que nunca he estado. That's exciting. Es emocionante. So we said that Sostenes is writing the letter together with him. Entonces dijimos que Sostenes está escribiendo la carta junto a él. Look at what he says now. Miren lo que dice ahora. He says, addressed to the community of God throughout the city of Corinth. Dice, dirigida a la comunidad de Dios en toda la ciudad de Corinto. Now, there is a powerful truth in here. Ahora, hay una poderosa verdad aquí. The first thing is Paul is writing the letter to the people and not to the leaders. Lo primero es que Pablo está escribiendo la carta a la gente y no a los líderes. Why is this so important? ¿Por qué es esto tan importante? Because this shows how Paul understood the church. Porque esto muestra cómo Pablo entendía la iglesia. Paul understood that the church is people and not leaders. Pablo entendía que la iglesia es la gente y no los líderes. So think, whatever instruction he didn't give it to the leaders. Así que piensa, cualquier instrucción que dio no se la dio a los líderes. He gave it to the very people. Se la dio a la misma gente. Later we will find out when he talks about the people should correct others. Más tarde nos daremos cuenta cuando él habla de la gente que debe corregir a otros. He told us that in the chapter 5. Él nos dijo eso en el capítulo 5 o en el 5. What do we do today? ¿Qué hacemos hoy? The leaders correct the people. Los líderes corrigen al pueblo. But that was never like this in the early church. Pero eso nunca fue así en la iglesia primitiva. In the early church, the people corrected each other. En la iglesia primitiva, el pueblo se corregía mutuamente. And here we see that Paul is not writing to a hierarchy, he's writing to the actual people. Y aquí vemos que Pablo no está escribiendo una jerarquía, está escribiendo a la gente común. And look, something else he's saying. Y mira, algo más está diciendo. He's saying the community of God throughout the city of Corinth. Está diciendo la comunidad de Dios en toda la ciudad de Corinto. Do you know, for almost 300 years, ¿Sabes que por casi 300 años, the church did not have any buildings? la iglesia no tuvo ningún edificio? And right here we see that they were spread out throughout the city. Y aquí vemos que estaban esparcidos por toda la ciudad. They met in different homes. Se reunían en diferentes casas. But the true understanding of the church Pero la verdad, el verdadero entendimiento de la iglesia is not building, no es el edificio, is people. es la gente. And this is what Paul showed us right here. Y esto es lo que Pablo nos mostró aquí. Look, and now he says something that is so deep and so simple. Mira, y ahora dice algo que es tan profundo y tan simple. For you have been made pure, Porque ustedes han sido hechos puros, set apart in the anointed one, Jesus. apartados en el ungido, Jesús. How can Paul write that? ¿Cómo puede Pablo escribir eso? I mean, if you read the rest of the letter, Quiero decir, si lees el resto de la carta, here Paul and Sostenes are saying that there is sin of immorality, aquí Pablo y Sostenes están diciendo que hay pecado de inmoralidad, there is sin of idolatry, hay pecado de idolatría, there is ignoring the brother. hay que ignorar al hermano. I mean, every sin that you can imagine was in the church. Quiero decir, cada pecado que puedas imaginar estaba en la iglesia. And yet Paul starts a letter saying, you have been made pure. Y sin embargo, Pablo comienza la carta diciendo, ustedes han sido purificados. Look, my friend, Mira, mi amigo, you are not pure because you live pure. no eres puro porque vives puro. You're supposed to live pure because you are pure. Se supone que vives puro porque eres puro. Do you see the difference? ¿Ves la diferencia? Religion says, live pure and then you will be pure. La religión dice, vive puro y entonces serás puro. But the truth of the new covenant is different. Pero la verdad en el nuevo pacto es diferente. You are pure because that's what Jesus did. Tú eres puro porque eso es lo que Jesús hizo. And because Jesus made you perfectly pure, that's when you need to learn to act pure. Y porque Jesús te hizo perfectamente puro, es por eso que necesitas aprender a actuar puro. How many times have I taught you, friends, ¿Cuántas veces les he dicho, amigos, that you will always act according to your perceived identity? que siempre actuarás según tu identidad percibida? And Paul understood that. Pablo entendió eso. So that's why Paul didn't start to rebuke them and correct them. Así que por eso Pablo no empezó a reprenderlos y corregirlos. Paul started to remind them who they truly are in Christ Jesus. Pablo empezó a recordarles quiénes son verdaderamente en Cristo Jesús. You see, if people struggle with impurity, Ves, si la gente está luchando con la impureza, the first thing that they have to know is that they have already been made pure. la primera cosa que tienen que saber es que ya han sido hechos puros. If in the heart they see themselves pure, they will act
pure. Si en el corazón se ven puros, actuarán puros. But if in the heart they don't even believe they're pure, they will never be able to act pure. Pero si en el corazón ni siquiera creen que son puros, nunca podrán actuar puros. Look, and then he says, you're set apart in the anointed one, Jesus. Mira, y entonces él dice, tú eres apartado en el ungido Jesús. Look, you're not set apart because of you are so good. Mira, no eres apartado porque eres tan bueno. You're not set apart because you've prayed and fasted a lot. No eres apartado porque has orado y ayunado mucho. You're not set apart because your works are so perfect. No eres apartado porque tus obras son tan perfectas. No. You're set apart in Jesus. No. Tú eres apartado en Jesús. Once we understand this truth, we will live differently. Una vez que entendamos esta verdad, viviremos de manera diferente. So look how it continues. Así que mira cómo continúa. And I like how the Passion puts this. Y me gusta cómo lo expresa la versión de la Pasión. And God has invited you to be His devoted and holy people. Y Dios los ha invitado a ser su pueblo devoto y santo. I'll tell you why I like this. Te diré por qué me gusta esto. Because long before I ever even found the Passion Bible, Porque mucho antes de encontrar la Biblia versión La Pasión, here is what I've been teaching people. esto es lo que he estado enseñando a la gente. Everything that was in the Old Covenant a law, in the New Covenant has become an invitation. Todo lo que en el antiguo pacto era una ley, en el nuevo pacto se ha convertido en una invitación. There is a huge difference if I have to live in a certain way or if I'm invited to live in a certain way. Hay una gran diferencia si tengo que vivir de cierta manera o si soy invitado a vivir de cierta manera. Big difference. Una gran diferencia. So Paul is saying God has invited you to be His holy people. Así que Pablo está diciendo, Dios los ha invitado a ser su pueblo santo. So I have a question. Así que tengo una pregunta. Have you responded to the invitation of Jesus to be His holy people? ¿Has respondido a la invitación de Jesús a ser su pueblo santo? Are you the one who lives separated for Him because that's what He invited you to? ¿Eres tú el que vive separado para Él porque a eso te ha invitado? See, once we understand the invitation is for my good, Entonces, una vez que entendemos que la invitación es por mi bien, it's just so that I can have an incredible, great life in God. es solo para que yo pueda tener una maravillosa vida en Dios. Then I will gladly accept the invitation. Entonces, con gusto aceptaré la invitación. So, true New Covenant Christianity is an invitation, not a law. Así que el verdadero cristianismo del nuevo pacto es una invitación, no una ley. Tomorrow we're going to finish this verse. Mañana vamos a terminar con este versículo. See you guys. Nos vemos mañana.